que cuando tengan alguna duda, me frenan. Dame un ratito. Bueno, confírmenme si se ven. Sí, Sí, Bien, Marco. perfecto, Sí, profe, perfecto. sí. Bueno, vamos a introducirnos directamente al concepto de dinámica, ¿sí? Por más de que en las últimas dos clases, tres clases, estuvimos viendo algo de movimiento y empezamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, eh, movimiento circular uniforme y todas las variables que nosotros incorporamos dentro de esos movimientos, movimiento en una dimensión y en dos dimensiones. A toda esa descripción que hablábamos del desplazamiento en función del tiempo, la clasificamos, digo, o la encuadramos dentro de la definición de cinemática, ¿sí? Que no es más que el estudio de las velocidades y los cambios de velocidades, o propiamente dicho, de los movimientos dentro de la física. Ahora, la dinámica, ¿sí? Lo dice la palabra, ¿sí? Es la parte de la física que se va a encargar de estudiar esta causa de los movimientos en los cuerpos, ¿sí? Y relacionando esta causa con el efecto que produce. O sea, ya directamente no hablamos propiamente del movimiento en sí, del desplazamiento, de esos factores tanto como velocidad, eh, velocidad promedio y aceleración y espacio, ¿sí? O posición, sino que ya empezamos a estudiar quién lo genera y qué efecto produce, ¿sí? Justamente eh, estos cambios en los movimientos de los cuerpos. Y vamos a volver a nombrar, obviamente, conceptos que estuvimos viendo desde la estática, de un cuerpo en reposo, a la cinemática, que es propiamente el movimiento en sí, la descripción del movimiento y quién lo genera. Entonces ahora es como una integración completa, ¿sí? De los dos conceptos que vimos o de los dos temas anteriores que vimos. Bien, obviamente que pensando un poco en el avance de la ciencia, de la física, Isaac Newton, por allá en el año 1600, fue alguien que fundó y hasta el día de hoy, las bases elementales de la dinámica. Y las describe en tres leyes, o en tres, perdón, sí, en tres leyes muy, muy básicas y muy elementales, que son las que vamos a intentar describir ahora, ¿sí? Y que eso nos ayudan a explicar un montón el comportamiento de estos cuerpos, obviamente desde el punto de vista dinámico. Y estas tres leyes se enumeran de este modo: primera ley de Newton, segunda ley de Newton o tercera ley de Newton, y que cada una tiene un principio elemental. La primera ley habla del principio de inercia, ¿sí? La segunda ley habla justamente del principio fundamental, y la tercera ley no es más que la descripción del principio de acción y reacción de la dinámica. Algo que quiero dejarle en claro, porque es muy lindo esta parte, la dinámica tiene estas cuestiones de poder describir. Eh, no hay nada hoy en día, no hay nada, ¿sí? Dentro de la física clásica, ¿sí? Que no esté atado a algunas de estas tres leyes, ¿sí? Y si uno se pone a pensar en todo lo que es la física, todo es dinámico, ¿sí? No existe lo estático, ¿sí? En la naturaleza no hay nada estático, y ese dinamismo que existe en las observaciones de todos los fenómenos naturales y que la física intenta describirlo, obviamente que tienen una naturaleza dinámica. Entonces, al tener una naturaleza dinámica, las leyes de Newton cobran un valor principal, diría yo, o fundamental dentro de la física. Son muy importantes. Yo creo que cualquier físico basa estas tres leyes y podemos explicar un montón. Y son muy lindas porque son objeto de debate o de explicación de un montón de cosas y que espero
que a medida que vayamos desarrollando un poco este concepto teórico, podamos, podamos sacarnos dudas o lo que sea, ¿sí? Eh, pero es para dejarle en claro eso, ¿sí? Bueno, no es más que esto después se los voy a pasar yo a ustedes, ¿sí? Esta presentación para que la tengan presente. Yo voy a ir adelantando algunas filminas como para no frenarnos porque son bastantes. Bien, repasamos este concepto de fuerza que vimos al principio, no sé si se acuerdan, cuando empezamos a describir la fuerza, que era un vector y los distintos tipos de fuerza que nosotros teníamos, y que indudablemente nosotros las fuimos nombrando, ¿sí? ¿Se acuerdan que dije que existían cuatro tipos de fuerza elementales: la fuerza gravitatoria, la fuerza de contacto, la fuerza de no contacto? Sí, Dentro de estas fuerzas de contacto son las que nos manejamos cotidianamente. Todo lo que hacemos hoy como ser humano, como movimiento propio del ser humano, son fuerzas de contacto. Nosotros no tenemos la capacidad de realizar conceptos de fuerza desde el punto de vista de no contacto, ¿sí? Nosotros hoy no desarrollamos otras capacidades más que el contacto y lo tangible. Por eso, las fuerzas de contacto, que son las que nosotros podemos hacer y son las que nosotros vamos a escribir, eh, dentro de esas fuerzas de contacto tenemos cuatro características, ¿sí? Obviamente que es la fuerza normal, la explicamos nosotros, es la fuerza que ejerce, ¿sí? El piso, yo lo digo de este modo para que lo podamos entender, ¿sí? El cuerpo eh, en función de la superficie donde estemos nosotros. Fíjense acá en esta primera filmina, creo que ahora tengo pensé que tenía el alargado. Fíjense acá en este primer gráfico que la fuerza normal, ¿sí? Es una fuerza de empuje sobre la superficie, o sea, es la que tiende a oponerse, ¿sí? Ante el efecto de la gravedad, ¿sí? Recuerden ustedes que todos los cuerpos perciben, todos los cuerpos en la Tierra, díganme si se corta internet, perciben una fuerza que es de no contacto, que es la fuerza de la gravedad, ¿sí? Yo creo que esto lo expliqué, dije, nosotros estamos acostumbrados a caminar, ¿sí? Y nuestros músculos y nuestro cuerpo se ha acostumbrado porque la gravedad ejerce una fuerza contra nosotros y es la fuerza que estamos acostumbrados, ¿sí? Si queremos vencer esa fuerza, ¿sí? Necesitamos tener, ¿sí? Un desarrollo de nuestro cuerpo de manera circunstancial o para poder vencer la gravedad o para ejercer mayores efectos sobre la gravedad. Pero digo, naturalmente nosotros esa acción de la fuerza de gravedad que no la percibimos más que por nuestro propio peso, ¿sí? En una caída, en cuando voy caminando y siento el piso, hay un montón de efectos de la gravedad que tiene que ver con la acción de esa fuerza. Entonces ahí de repente existe esta fuerza normal que es de contacto, obviamente, porque la ejerce la superficie por donde está haciendo efecto la gravedad. La superficie necesita tener una fuerza tal que se oponga, porque si no, como yo se los dije anteriormente, estaríamos siempre nosotros intentando vencer, ¿sí? Todo concepto de lo que nos mantenga a nosotros sobre la superficie. Por eso la fuerza normal tiende a ir en sentido opuesto y de manera regulatoria a la fuerza de la gravedad. Después lo vamos a ver cuando veamos el principio de acción y reacción. La fuerza de fricción, lo dice la palabra, son aquellas que tienen que ver con el rozamiento propio de Se las te corta, Marco. cosas, Sí, ¿sí? se Ya corta, sea profe. la Se te Corta corta todo, todo. atrás profe. o a ver, esperen un ratito. Ar, ur, ur. Voy a hacer una cosa. Capaz que me desconecte 2 minutos. Un segundito. Voy Fuerza de fricción, además de la fuerza normal. Bueno, hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, Sí, sí. Sí, se Bueno, escucha. me cambié de router, así que vamos a ver, esperemos que ande mejor. Bueno, entonces yo les decía que esta fuerza de contacto, la que hacemos más rápido, son la fuerza normal, que es la que se opone al efecto de la gravedad en todo momento. Por eso va a tener el sentido opuesto a la acción de la gravedad o a la acción del peso, propiamente del peso.
Las fuerzas de fricciones, que son las de rozamiento, no necesariamente cuando empujamos, ¿sí?, sobre una superficie, sino también cuando intentamos levantar algo, todo el rozamiento del aire alrededor de un cuerpo tiende a oponerse a ese movimiento. Por eso fíjense en que acá la fuerza va en sentido opuesto, pero la normal sigue estando en todo momento, ¿sí? Las fuerzas de tensiones, que también son de contacto, ¿por qué? Porque no es más que la de un empujón o tirón, ¿sí?, sobre algo. Fíjense en empujar algo y tirar algo, por más de que los dos vayan en el mismo sentido, es distinto cómo la estoy aplicando, ¿sí? Tirar algo necesito hacer una tensión sobre una cuerda y empujar algo significa hacer la fuerza sobre el bloque o sobre el cuerpo. Y el peso, obviamente, como yo les decía a ustedes, es uno de los tipos de fuerza de contacto. Bien, lo habíamos visto nosotros, la fuerza es un vector, esto lo voy a pasar rápidamente, entonces yo puedo tener acá dentro de la dinámica un montón de fuerzas que estén actuando y encontrar cuál es mi fuerza resultante, esto lo vimos, ¿sí? Yo puedo tener dos fuerzas y puedo accionarlas de distintas formas y encontrar una sumatoria de fuerza que va a ser la resultante. Recuerden que son vectores, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Las fuerzas se suman como flechas y no como números, entonces tiene esta disposición y yo puedo encontrar una resultante que va a ser una única fuerza y con ella, a través de Pitágoras y el ángulo que obtengo, poder encontrar cuál es mi módulo o mi intensidad. Entonces ahí obviamente que la descripción de los efectos físicos pasan a ser distintos y no es meramente un número. Así que bueno, ese es un ejemplo que creo que algo vimos parecido cuando vimos la parte de fuerza. Lo paso por alto, después ustedes lo ven y vamos a entrar directamente a las leyes de Newton. Bien. La primera ley de Newton, ¿sí? O como nosotros conocemos el principio de inercia, ¿sí?, es la ley elemental o la primera ley, no es la fundamental, sino es la ley elemental, donde establece, obviamente, que a un cuerpo, ¿sí?, si no modifica su estado de reposo o de movimiento, si no hay ninguna fuerza aplicada sobre él, o si todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Fíjense en el concepto de esto. Un cuerpo está en reposo si no existe ninguna fuerza. Eso lo sabemos, ¿sí? Aunque en la realidad recién acabo de explicar que sobre un cuerpo existe la acción de la gravedad hacia abajo y la normal hacia arriba, ahí yo ya tengo dos fuerzas. O sea, no existe nada en la Tierra que no haya un par de fuerzas. Pero después lo vamos a ver más adelante. Vamos a suponer ahora, no sé, el mate que está arriba de la mesa al lado de ustedes, ¿sí? En ese momento, no pensemos en el par de fuerzas, ni nada, ni la acción de la gravedad, ni la normal. Si no hay ninguna fuerza lateral de los costados, el mate no se va a mover, ¿sí? Eso es lo que está queriendo decir la primera ley de fuerza. O sea, si no hay ninguna fuerza que yo esté aplicando sobre el mate, no se mueve. O sea, eso sigue estando en reposo. Y puede estar en reposo de manera indefinida por el tiempo que sea necesario. Ahora, para mantener una condición de reposo, ¿sí?, la suma de todas las fuerzas intervinientes tiene que ser igual a cero. Y eso explica lo que acabo de decirles yo a ustedes, las condiciones de la gravedad y la normal. Entonces, obviamente que pensemos por allá en la época de Newton, que solo describió la gravedad como principio elemental, ¿sí?, y el concepto de peso. Pensemos nosotros que él dijo, bueno, está bien, pero si hay una fuerza que es el peso, que me está haciendo que todo venga hacia la Tierra, ¿por qué cuando yo estoy en la Tierra no siento otra cosa? Entonces él dijo, bueno, la única forma de poder describir esto es poniéndole una fuerza que vaya en sentido opuesto, la normal. Y él dijo, bueno, listo, si estas dos están igualadas, la resultante es igual a cero. Bueno, es la forma de justificar, ¿sí?, esta parte de la ecuación, fíjense en acá abajo, que la sumatoria de la fuerza, ya sea fuerza 1 o fuerza 2, ¿sí?, tiene que ser igual a cero. O sea, todas las fuerzas tienen que ser igual a cero. La sumatoria de ellas. Ahora, si tuviésemos nosotros, doy un ejemplo, en el espacio, donde no hay acción de la gravedad, ¿sí?, y ustedes lo ven esto porque deben haber visto videos, ¿sí? Si nosotros estuviésemos, por ejemplo, en la estación internacional, ¿sí?, no veríamos la fuerza de acciones y ustedes ahí mismo
pueden descubrirlo, el astronauta, no sé cómo se dice, sí, el astronauta, está en estado de reposo. Y si no hace ningún movimiento, no ejerce ninguna acción sobre su cuerpo, no hay nada que lo intervenga, ¿sí? Eso es porque no existen, ¿sí?, fuerzas, ¿sí?, que estén accionando sobre ese cuerpo, principalmente de la acción de la gravedad. ¿Bien? Entonces ahí sí diría, no hay fuerzas, es igual a cero. Pero bueno, siempre estamos llevándonos al caso de la Tierra o al caso de cualquier otra situación similar. ¿Bien? Entonces, obviamente que de acá deducimos eh, dos conceptos, ¿sí? El primer concepto es que todos los cuerpos, ¿sí?, se van a oponer al cambio, ¿sí?, de estado. O sea, ya sea que estén en reposo o en movimiento, ¿sí? Bien. Y ese cambio, ¿sí?, o esa oposición al cambio, es lo que nosotros conocemos como inercia. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Con la naturaleza tendemos a estar en reposo, por más de que estemos en movimiento. Entonces, todo lo que opongamos nosotros, ese cambio de movimiento, ¿sí?, ya sea de reposo o movimiento, cualquiera sea el cambio, es lo que nosotros conocemos como inercia. ¿Estamos? No sé si entendieron ese concepto. ¿Quedó O sea, claro? si viene el cuerpo en movimiento y vos lo contrarrestás o lo tratás de poner en reposo con una fuerza de igual magnitud, Eso es la inercia. eso sería la inercia, ¿verdad? Si Y, entendí y bien. viceversa, si vos estás en Claro, reposo y ejerces una fuerza, porque vos pensás esto como un módulo de fuerza, y claro, viceversa, si vos estás en reposo y ejerces una fuerza, ¿sí?, sobre ese cuerpo, lo vas a sacar del reposo para que genere un movimiento. claro, ¿Bien? Por Sería eso la mantener el inercia. estado. claro, Claro, es la oposición al estado en la que se encuentra, ¿sí? Ya sea claro. que esté en reposo y empiece en movimiento, ya sea que esté en movimiento y esté en reposo. Claro. Lo que está queriendo decir elementalmente el principio de inercia es que existen fuerzas que pueden actuar sobre ese cuerpo y modificar, ¿sí?, a su dinámica, ¿bien?, a su movimiento en sí. Ahora, ¿por qué tenemos que decir que puede ser de ese modo, ya sea de que esté en reposo y esté en movimiento, o esté en movimiento y trate de estar en reposo, o que esté en movimiento y se mantenga en movimiento en un estado de reposo? Es como un trabalengua. Y yo te voy a decir, bueno, pensemos, miren en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo eh, empujo, por ejemplo, no sé, eh, vamos a suponer que estamos en una pista de hielo, ¿cierto? Y vamos a suponer que doy un empujón, ¿sí?, a una, no sé, a un cuerpo que está sobre una pista de hielo donde el rozamiento es casi cero, ¿sí? Lo que existe es que una vez después del impulso generado, ¿sí?, el cuerpo va a generarse una aceleración, pero va a llegar a un momento determinado que su velocidad es constante. Entonces va a ir avanzando sobre esa pista de hielo, después lo vamos a ver esto, va a ir avanzando sobre esa pista de hielo a una velocidad constante, pero no hay ninguna fuerza que ejerce sobre él. Cuando estamos en un movimiento rectilíneo uniforme y no hay cambio de velocidades con respecto al tiempo, también es un estado de reposo. Por eso, ¿sí?, Eso, disculpa, eso lo determina la constancia, digamos, que se mueve tal en forma cual. constante. ¿Sí? Vieron que cuando hablábamos de movimiento rectilíneo uniforme, yo le decía, ¿qué pasa? Que cuando vamos tomando mate nosotros, en ese estado de reposo, que vamos a 100 kilómetros por hora, clavadito, clavadito, si yo saco la mano afuera o voy afuera de ese auto a 100 kilómetros por hora, voy a sentir el efecto de la velocidad y del viento. Adentro del auto, vamos a suponer que no lo tenemos nosotros, pero digo, no estamos ni acelerando ni frenando, por eso ahora transponémonos nosotros el movimiento. Yo cuando quiero cebar mate, si voy a una velocidad constante, el termo, yo, el mate, estamos todos a la misma velocidad. O sea, todos los cuerpos nos estamos moviendo a la misma velocidad. Si vamos a esa velocidad todos de manera Está bien. constante, ¿sí?, yo lo puedo ver. Me cebo un mate y el agua cae como si estuviese quieto. No sé si eso percibieron ese detalle.
¿sí? Marco, ahí Ahora, Sí, estaríamos sí. también en reposo. ¿cómo? Si estamos en reposo en ese momento, dice, Eh, claro, eh, en el momento que vas cebando mate, en el auto estás en reposo. claro, estás en reposo porque vas a una velocidad constante. O sea, el Claro, MRU que vimos hace dos clases atrás, el movimiento rectilíneo uniforme, es un estado de reposo. ¿Estamos? En la naturaleza el MRU es un estado de reposo. Por eso, a ver, ¿yo qué quiero explicarle con esto? Vieron que el principio de inercia dijimos que es el cambio de estado. Bien, sí es el cambio de estado, no de reposo a movimiento, sino también de movimiento a reposo. Me- Es para claro. justificar eso, digo, las acciones de las fuerzas en ambos sentidos. O sea, el estado, sí, el cambio de estado, ya sea de movimiento a reposo, de reposo a movimiento, es lo que yo defino como inercia. ¿Tá? Porque si no, no podría explicar solo la inercia como el cambio de estado de reposo a movimiento. Si no, no podría explicar esto que cuando nos estamos moviendo, ¿qué ocurre si yo quiero llevarlo a un estado de reposo? Doy un ejemplo. ¿Qué ocurre si yo voy acelerando, ¿sí? De 0 a 100, ¿sí? Y yo quisiera generar de nuevo un estado de reposo, pero estoy acelerando. Nada, lo voy a frenar a una determinada velocidad. No sé, cuando llegue a 100 kilómetros por hora voy de manera constante. En ese periodo que voy de 0 a 100, ¿sí? Yo estoy ejerciendo una fuerza, ¿bien? De empuje, vamos a suponer. El auto Claro. acelera y genera un empuje. Me voy a otro ejemplo. Se me rompió el auto y alguien me tira, me hace una me agarra el auto y hace una cincha y conecta eso. Y me va empujando. Es lo mismo, una fuerza de tirón. Ahora, cuando llegué a 100 kilómetros por hora, yo puedo decir que logré, ¿sí? Frenar, o sea, del movimiento al reposo. Pero definimos el estado de reposo en esta condición, cuando está quieto o cuando la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Es la misma condición en la física. Eso es lo que quiero explicarle. ¿Lo entendieron Claro. eso? Sí, sí. Bien, E independientemente de la velocidad que dijimos que no era velocidad, bien. eh, mientras sea constante, digamos. Tal cual, ¿sí? Por eso digo, y lo vuelvo a repetir, si hablo yo de términos correctos, es cuando estoy en MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? La sumatoria de todas las fuerzas en ese movimiento es igual a cero, ¿sí? Ahora, vos pensarlo solo en movimiento, lo que significa que ir a velocidad constante significa que la fuerza de delante con la que va hacia atrás son iguales, la fuerza de un lateral con la del otro lateral son iguales, la fuerza hacia abajo del peso del auto es la misma que ejerce hacia arriba. Entonces vos estás en reposo, o sea, estás en esta condición. En la naturaleza siempre hay, el estado de reposo es dinámico, ¿bien? Ahora, porque uno habla del reposo, yo quiero que traten de entender este concepto, porque uno habla del reposo cuando yo veo este mate, perdón, quieto al frente mío. Sí, es cierto, está en reposo, no se está moviendo. Es lógico, porque lo veo que está quieto. Por eso uno dice reposo al estado de quieto. Pero en la física el reposo no solo hablamos de cuando está quieto, sino que también puede estar en reposo en un estado en movimiento. ¿Y en qué condición? En MRU, Constante. cuando es constante. Tal cual. ¿Bien? Entonces, deducimos esta condición, ¿bien? El cambio de posición. Y definimos la inercia. Entonces, fíjense qué fácil, porque yo puedo hacer un ejercicio donde digo, tengo una fuerza hacia adelante, una fuerza hacia atrás, una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo, ¿sí? Y sumo todas las fuerzas, ¿sí? Como vectores, y tengo que decir, bueno, la que va hacia adelante tiene que ser igual a la que va hacia atrás, la que va hacia arriba tiene que ser igual a la que va hacia abajo. Si todas las fuerzas y Relatividad la todo suma de cero. todas esas fuerzas es igual a cero, estamos en condición de equilibrio. Bien. Y recuerden que son vectores, no números. ¿Sí? Y acá viene una cosa, a ver, no me acuerdo si tengo un ejemplo. Eh, a ver, bueno, ahí veo. No, creo que no. Bueno, después lo vemos. Hay un ejemplo que después se los voy a dar, que uno trabaja con una fuerza hacia adelante, una fuerza hacia atrás, una hacia arriba, una hacia abajo, y en el de los costados trabajo con distintos ángulos.
al ser opuestas, yo puedo descomponer esa fuerza en sus vectores y ver la sumatoria de ellas y veríamos que nos daría la misma condición de equilibrio. Por eso digo, no solo es hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, sino que tendré que tener consideraciones con respecto a los ángulos y a lo que se opone. Pues sabés que Bueno, estaba pensando, según lo que vos estás diciendo, lo sí, perfecto, que podría, el ejemplo perfecto sería el tren bala, por ejemplo. Sí, el tren este que tiene el tren bala sería el tren sí, sí, supersónico. Porque los ese supersónicos. yo he visto, vos pones una lapicera, he visto ahí, ponen una lapicera y no se mueve, y el tren está yendo creo que va ahora no sé si a 300 kilómetros por hora, ¿cuánto es que? Mira, el video ese Increíble. Francisco, eso que comentas vos en Japón, que son los trenes, Esos son. van No a sé cómo a entre 500. Sí, 500 y 600 kilómetros por hora y uno pone una bueno, moneda y no se cae. bueno, ahí está. Tienen, Ese sería un ejemplo espectacular para lo que vos estás diciendo justo acá. sea Porque ahí, ese, escucha, sea ese, sea el del auto, yo llevo el auto porque es más real en lo que hacemos nosotros, digo, sea el del auto, mm, sea el no sé, el de ir en un avión, no sé si han viajado en avión, los aviones cuando van, sí, el tema es que eh, la turbulencia te puede está cambiar el bien, estado. obvio, El ni auto es dudarlo. un pozo, un movimiento, la vibración, pero el tren es Bueno, perfecto. tal cual, hay como decís vos, mira, en un auto voy a 100 kilómetros, no voy a decir 100, pero bueno, vamos, cualquier velocidad, bueno, vamos a suponer vamos a 100. Y es como decís vos, cualquier objeto de cambio de fuerzas en el instante ese, me agarré un pozo o salte un badén, como dicen. Mm, O sea, ahí evidentemente tengo, cuando yo vengo rodando y salto el badén, es el mismo ejemplo de tiro oblicuo. O sea, estoy claro, pegando la rueda de adelante, ¿sí? Y la de atrás casi en el mismo tiempo, lo cual logro despegar el auto en una inclinación. Vengo a una velocidad constante, mantengo la velocidad constante, ejerzo una fuerza hacia arriba. El auto que tiende a hacer, salta, ¿sí? claro, Evidentemente. En esa condición que voy haciendo el salto hacia arriba y la caída hacia abajo, y yo no me puedo hacer un mate en ese momento, porque evidentemente el agua va a parar por todos lados. ¿Por qué? Porque la velocidad en X se mantiene la misma, va en la suma en X con la de la resistencia van iguales, pero en la que sube y baja, digo, en la altura, evidentemente ya tengo un sí, efecto de empuje que es mucho más alto y el de claro, caída libre desde la mitad hacia adelante. Entonces yo ya tengo unas sumatorias de fuerza ahí que en ese eje es distinta de cero. Entonces obviamente claro. que rompe el principio de inercia. Cualquier cosa, digo eso porque lo Sí, hago sí, grande y magnífico al ejemplo, pero agarrar sí, un sí, pozo, muchas veces perdón, las mismas ondulaciones de una ruta hace también que yo no tenga la sumatoria de fuerza igual a cero, ¿sí? claro, Porque evidentemente al subir y bajar, el auto va cambiando sus velocidades o indudablemente a lo mejor la vibración, ya no estoy en un estado de reposo, porque mientras estoy vibrando, ¿sí? Va saltando. Un desperfecto en el auto, miren, sin ir más lejos, no necesitamos tener un agente externo. Un desperfecto en el auto, cuando tengo roto un amortiguador, ¿sí? El auto tiende a ir zapateando, ¿sí? O cuando tengo desbalanceada, miren lo que les digo, un desbalanceo en una rueda sí, sí, empieza a zapatear y empieza a tener movimientos en el volante. Y si uno lo compara y va viendo, el auto va viendo que va haciendo pequeñas vibraciones. No vamos a empezar a girar, pero sí tenemos efecto de un golpeteo justamente porque tengo más masa, sí, acumulada en una parte en ese movimiento circular. Por eso digo, cualquiera de esos principios son válidos, justo cualquiera. en esto que pusiste en la pantalla, acá está diciendo la ley de Sí. inercia o primera ley de, y después dice, a menos que se aplique una fuerza externa. Claro, ¿Se me entiende? claro. Constante, Eh, a menos que se aplique una fuerza externa, que puede ser, en el caso este, el pozo o Tal el cual. badén. Mm, Y ahora pensando en los ejemplos naturales, Francisco y el resto de la clase, digo, siempre existe una fuerza externa, que la sí, podemos controlar, la podemos minimizar, pero siempre va a existir una fuerza externa que nos haga salir de esa condición del estado de reposo a velocidades constantes. Hasta inclusive
como decía esto vos, yo tengo un fútbol que está quieto en la tierra, listo, no pasa nada, pero si vengo yo y le pego un fulbazo, un pelotazo, la pelota se va y va a cambiar su estado de movimiento y pasa a tener un estado, sí, o sea, cambia su estado de reposo y pasa a tener un estado de movimiento. Eso es el principio elemental de inercia, digo. Uno lo puede llevar a cualquier ejemplo, ¿sí? Levantar algo. Me levanto acá y levanto el mate, ese cuerpo ya está ejerciendo y ya tiene un principio de inercia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale de su estado de reposo. Lo estoy moviendo yo, ¿sí? Marcos, Sí. ahí vos le ponés en movimiento recto con una velocidad constante. ¿Es velocidad o una aceleración constante? No, ¿O es lo mismo? es velocidad, porque Ah, es Sebastián, velocidad. pensá que si vos estás teniendo una aceleración, significa que te vas acelerando con respecto al tiempo. Te la llevo a ese concepto de aceleración. Cuando vos arrancas el auto, te lo llevo en ese momento. Sí, Y, y vas acelerando sobre la ruta, salís de cero y llegas a 100. Y tu fuerza en el, bueno, te lo llevo de este ejemplo, y tu fuerza sobre el pedal del acelerador ya la tenés preseteada, no sé, como vos quieras, llámalo como vos quieras, pero sí, vos apretando un modo, ¿sí? sí. Y vos vas haciendo cambios de aceleraciones graduales. ¿Eso qué significa? Pasa de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Eso te puede, pues yo puedo encontrar cuál es mi aceleración. A lo Pero cuando mejor yo llego es, a 100 me cuando vos mantengo llegas a a 100, 100, la ahí aceleración sigue soltás siendo la y misma. mantenés los 100. Eso es aceleración constante. De 0 a 100 es una aceleración constante, ¿sí? Sí, Después de 100, vos estás manteniendo, ¿sí? Una velocidad constante. Ahora, el auto, perdón, sí. No tengo más eh, aceleración. Digamos, no entonces tenés cuando yo más llego a 100 aceleración. no tengo más aceleración, pero mantengo la velocidad constante. O Claro. sea, Mantener la velocidad constante. Está bien. Ahora, mira, Sebastián, a fines físicos, para que lo podamos entender, vos vas, porque si vos decís, yo iría a 100 kilómetros por hora, debería dejar de acelerar el auto. Aún así, sin embargo, vos al motor lo mantenés en unas determinadas cantidades de vueltas. Y esa cantidad de vueltas lo que te está haciendo es generar un movimiento. En realidad, lo que estás haciendo vos es que con tus revoluciones igualas. igual a la fuerza. Exactamente, La igualas la fuerza que resistencia, hace que el auto vaya para adelante contra con la la fuerza de resistencia. rozamiento. Claro. Claro, Es Sí, más, mirá, el ejemplo más claro de eso, para que vos entiendas que vos estás frenando una aceleración y te estás adelantando la segunda ley de Newton, Seba, pero está bueno, es que, ¿qué pasa cuando voy viajando y tengo viento en contra? Si uno está claro, claro, acostumbrado a tenés viajar y va una a 2000 resistencia. vueltas, es viento en contra, a lo mejor vas a 2200 vueltas. Y Claro, vos tenés que ir hasta 2200 vueltas. O sea, el auto tiene que seguir acelerando. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza externa que me está claro. haciendo ir atrás. claro, Tenés que Oh, acelerar para de esa forma mantener la velocidad. Tenés que aumentar bien, una para, o para contrarrestar a la otra, digamos, y mantener la velocidad. tal claro. cual. Bueno, Perfecto. en resumen, necesitamos sí o sí de una fuerza, ¿sí? De una o varias fuerzas, no es necesario que sea una, pueden ser varias, para poder cambiar su estado inicial, ¿sí? Siempre, siempre para que haya una inercia en los cuerpos necesitamos que se ejerce una fuerza. Y necesitamos que la suma de fuerza, esta suma de fuerza, sea distinto de cero. Cuando sea distinto de cero, matemáticamente, ¿sí? Estoy diciendo que estoy en un estado de inercia. ¿Perfecto? Sí, correcto. Bien. Acá nos lleva a nosotros, creo que yo ya estuve hablando de este concepto que tiene que ver con los marcos de referencias inerciales, y esto es desde el punto de vista de un observador y desde donde yo estoy viendo el experimento, obviamente. Yo todo lo que le estoy mostrando a usted y le estoy explicando es desde un punto de vista donde yo estoy percibiendo al movimiento o a la inercia. Pero si yo quisiera explicar desde afuera o desde el lugar que quiera explicarlo, yo necesito entender cuál es el marco de referencia. Normalmente nosotros, para estudiar la física, estudiamos como con marco de referencial a la superficie de la Tierra y la consideramos plana. Desde la física es plana, obviamente, porque en el transcurso en el cual yo estoy haciendo un movimiento no evalúo la curvatura de la Tierra.
Entonces yo puedo considerar a eso como un eje, ¿sí? Horizontal. Pero fíjense acá en este ejemplo, ¿sí? En el primero, donde va uno sobre unas vías del tren, ya sea un tren supersónico o un tren de carga, lo que sea. Y esto es lo que yo les decía a ustedes. Yo estoy, miren, y acá adentro ponemos a alguien, no sé si se llega a ver, voy a agrandarlo un poquitito, a ver, con patines, ¿sí? Con patines digo porque no ejercería fuerza, ¿cierto? Entonces fíjense, el tren está, o lo que yo me esté moviendo, a tiempo cero, antes que arranque, estamos en estado de reposo, ya sea el tren y el cuerpo, ¿cierto? Entonces mi referencia es lo que yo estoy observando. Fíjense en posición acá, lo que yo estoy viendo, al patinador, que está con ruedas y vamos a suponer que no hay rozamiento, y el tren comienza a adelantarse. Empieza a tener una aceleración, lo cual va a hacer de que esta aceleración comience a tener una velocidad. Este tren, ¿sí? Fíjense, a medida que va teniendo la aceleración, miren que acá la aceleración no cambia, es una aceleración constante en este mismo periodo de tiempo y la velocidad va aumentando. Fíjese que el cuerpo, ¿sí? Si yo veo la posición de este cuerpo con respecto a un eje, esto está quieto, ¿sí? Obviamente que después cuando llega acá al fondo, perdónenme, al fondo del tren ya lo empiezo a empujar. Pero vamos a suponer que fuese un tren infinito, eso es lo que quiero explicarle yo, donde acá esta persona tiene una rueda y esto fuese un vagón infinito de distancia, yo podría estar acelerando hasta el infinito. Aún así, sin embargo, esta persona en ese lugar Estaría estaría en siempre en el reposo. mismo lugar. Exactamente. No estaría moviéndose, estaría en reposo, ¿sí? Ahora, nosotros realmente acá iríamos a la misma velocidad del tren, pero en sentido opuesto. ¿Se va entendiendo eso? Sí, profe. ¿Por qué? Miren, vamos a suponer que se me rompe una rueda y voy a una determinada velocidad y me caigo. ¿Qué va a pasar si tengo una aceleración hacia adelante y una velocidad hacia adelante? Apenas me caiga y quede sobre la superficie de este tren, me voy a ir con el tren. ¿Sí? Me voy a ir hacia el tren. Acá lo que estoy haciendo es generar un movimiento en sentido opuesto porque las ruedas van girando en sentido opuesto. Pero digo, fíjense en cómo un marco referencial tiende a hacer esto. Lo mismo pasa cuando yo empiezo a frenarlo, ¿sí? Vamos a suponer que vengo a una determinada velocidad y esto es lo que ocurre cuando voy adentro de un auto y de repente empiezo a frenar. Fíjense, genero una aceleración en sentido opuesto. Ahora, al generar una aceleración en sentido opuesto, mientras esto se va frenando, va disminuyendo su velocidad, yo mantengo mi velocidad, ¿sí? Dentro de esto, ¿estamos? La cual, ¿sí? Yo me seguiría moviendo a esa velocidad constante hasta que el vehículo se frene, ¿sí? Inercia. Ese es el principio de inercia. Este también es un principio de inercia porque son marcos referenciales. Y también, ¿sí? Cuando estamos hablando en movimientos circulares, este es un pedazo de un movimiento circular, también tenemos aceleraciones hacia los costados y una velocidad que va hacia el frente. Y obviamente que aquí también vemos el principio de inercia. Y esto es cuando uno dobla una curva o cuando, no sé, gira de manera de un modo, tenemos el principio de inercia también en los movimientos circulares uniformes, ¿sí? Bueno, uniformemente variados. Entonces, siempre es importante definir cuál es mi marco inercial o mi marco de referencia para poder explicar el concepto. Eh, bueno, acá habla un poquito de los marcos inerciales, ¿sí? Y habla de estas condiciones. Después ustedes lo leen, está bueno, es una parte de ejercicio. Y una evaluación de comprensión que tiene que ver más o menos con lo que venimos hablando. ¿Sí? Si quieren la hacemos, nos tomamos 2 minutos, así después pasamos al segundo slide. Miren, fíjense. Dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a cero? Bien, vamos a la primera condición. Un avión que vuela con rapidez constante a 120 metros por segundo y a una altura constante.
¿Ustedes qué creen ahí? ¿Cómo va a ser la fuerza neta sobre el cuerpo? Cero. Hace constante la Cero, fuerza. cero, claro. Cero va a Siempre. estar. Cero. Y es constante. Es constante. No. Es una fuerza Bien. cero. Paren, paren, paren. No va a ser constante. Claro. Si es constante, recuerden que es un número. Cuando Y yo pero digo ahí fuerza tenés 100, constante, digo va a fuerza igual a 2. 120 metros por segundo, dice. Estaríamos en Eso no reposo. es fuerza. Esto es velocidad. ¿Sí? Lo Sí, que estoy diciendo es, tengo un avión que va a 120 metros por segundo hacia adelante, lo sí. cual no se está frenando porque va de manera constante. Y bueno, Mantiene la misma altitud, vamos a suponer que va sobre la línea amarilla, 10.000 metros. No sube y no baja. ¿Sí? Si yo está bien. evalúo las fuerzas, el avión va haciendo un empuje hacia adelante, se va oponiendo la resistencia al empuje, pero sí mantengo una velocidad constante, estoy en movimiento rectilíneo uniforme. Su peso está igualado con la altura, ¿sí? El avión no se cae y no va para arriba. Entonces, la suma de todas sus fuerzas es igual a cero, Cero. no Cero, claro. constante. Claro. ¿Bien? Sí, está bien. Es para que Sí, les sí. quede bien en claro. Bueno, fíjense en este otro. Un automóvil que sube una línea recta, ¿sí? Voy en subida con una pendiente de 3 grados a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. ¿Qué creen ustedes ahí? Y ahí sí va a haber una fuerza, la que le tira para atrás en la subida, puede ser. Claro, pero tenés un Muy plano bien, inclinado ahí. muy bien. Estoy en un plano inclinado. Por más de que Claro. suba velocidades constantes, mi peso ahora va a estar distribuido, ¿sí? Mi peso en la suma del peso, recuerden ustedes el peso que es una línea que es perpendicular hacia el centro de la Tierra, o sea, perpendicular al plano de la superficie. Por más de que yo esté inclinando, siempre el peso actúa del mismo modo. Todos Claro. conocen cuando ponen una plomada. Por más que esté inclinado, la plomada siempre marca hacia el centro de la Tierra. Por más de que yo esté subiendo, la plomada se mantiene así. Ahora, cuando yo estoy subiendo, ese peso se va a distribuir en una componente que va en contra y en una a favor. Entonces, sí ahí tengo una fuerza de empuje que es hacia arriba que me hace que me mantenga constante. ¿Y qué hace que me mantenga constante? Que esté, siga igualando la parte del peso, de la fuerza peso que tira hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en una pendiente, estoy en un plano inclinado, tal cual. El ejercicio 3 o el punto 3 dice un halcón que se mueve en círculos con rapidez constante a 20 kilómetros por hora a una altura de 15 metros sobre un campo abierto. Se está moviendo en círculos. ¿Sí? Tiene una fuerza centrífuga. Muy bien, tal cual. Bien. Entonces ya tengo una fuerza de igualación ahí, en la cual por más de que se esté moviendo de manera constante, ¿sí? Tengo que igualar la fuerza centrífuga del movimiento, por más que esté viajando a velocidades constantes. Entonces en los movimientos circulares uniformes, ¿sí? O a velocidades constantes, tengo una fuerza que no la puedo contrarrestar. Es la propia acción de la fuerza centrífuga. ¿Sí? Eh, bueno, dice una caja con superficies lisas sin fricción que está en la parte de atrás de un camión cuando éste acelera hacia adelante en un camino plano a 5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, Es como lo obviamente, si del está tren recién. como la del tren, si está en fricción, ¿sí? Ah, Y está en la parte de atrás, obviamente cuando el camión acelere, la Se caja se va vamos. a mover con ellos Claro. y voy a tener una fuerza distinto de cero. ¿Bien? Bueno. Hay que pensarlo bien. Todo hay que pensarlo, por eso la física es muy lindo desde el Sí. punto de vista lo razonamiento. que estamos viendo. Bueno, lo que nosotros vemos acá no es más que el concepto de masa, porque obviamente la masa, eh, nosotros recién hablaba del peso como acción de la gravedad, pero en realidad sobre un cuerpo. Y lo que nosotros tenemos que entender
es que esa aceleración que se da sobre los cuerpos es determinante en función de la masa, ¿sí? Entonces, obviamente que, ¿quién se va a oponer a la oposición de el cambio del movimiento? ¿Quién se va a poner propiamente dicho? La masa, ¿sí? Más. La masa es la que se va a poner al cambio de resistencia. Entonces, yo doy un ejemplo a veces tonto y burdo. Es lo mismo empujar un auto de 1000 kilos de masa que una bicicleta o una moto de 100 kilos. Claro que no. No, No, obviamente no. Claro que no. Evidentemente, ejerciendo la misma fuerza, ¿sí? Ejerciendo la misma fuerza. claro, son otros pesos. Soy yo el que empujo. Evidentemente, a la moto o al de menor masa le voy a poder generar un efecto mucho más grande de aceleraciones. Y estas aceleraciones, como tal cual están acá viendo, va a depender de cómo yo, sí, haga mi Hola. punto de... Hola, hola, ¿sí? Maestro. Denme un ratito. Esperen que voy a prender la luz. Bien, acá estamos. Así que, bueno, siempre la masa, obviamente, como le digo yo, es el concepto en el cual tiende, ¿sí? A oponerse al movimiento o al cambio de movimiento, ¿sí? A ver qué es esto. Bueno, eso después lo veo. Bueno, veo la segunda ley de Newton y después la clase que viene la terminamos de desarrollar, a la segunda y la tercera, pero bien, la segunda ley de Newton o la ley elemental o el principio fundamental, ¿sí? Lo que trata de hacer es una relación entre la fuerza aplicada, ¿sí? O la fuerza que recibe la masa, ¿sí? Entonces, si recién yo le decía que la primera ley de Newton hablaba sobre el principio de inercia y era el cambio de reposo o el cambio de estado de reposo a movimiento o de movimiento a reposo, y que la masa es la que tiende a oponerse de manera natural a ese cambio de oposición, significa que la fuerza, ¿sí? que yo ejerzo sobre cualquier cuerpo tiene un efecto inmediato sobre la masa, ¿sí? Entonces, fíjense. eh, Toda la fuerza que yo aplique sobre un cuerpo, vamos a hablar de una sola, y después lo puedo hacer esto como si fuesen muchas, porque la sumatoria de fuerzas va a ser todas las que intervengan sobre ese cuerpo. Pero fíjense, la sumatoria de fuerza, ¿sí? es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Básicamente lo que habla de la ley de Newton, la segunda ley de Newton, el principio elemental, establece que toda fuerza aplicada sobre un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo va a percibir una aceleración, ¿sí? que va a ser proporcional obviamente a la fuerza aplicada. Mientras mayor fuerza aplicada, mayor aceleración voy a tener. Y lo mismo con respecto a la masa, ¿sí? Puedo hacer una relación a la aceleración con respecto a la fuerza y la masa. Pero entendámoslo de ese lugar, ¿sí? Si yo tengo una masa de 10 kilos y ejerzo una fuerza de 10, voy a obtener una aceleración determinada, pero si yo aplico más fuerza, voy a tener una aceleración aún mayor, ¿sí? Eso es para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Porque es una proporcionalidad directa. Acá no existe nada en esta ecuación, en la segunda ley de Newton, que me diga lo opuesto a esto, ¿sí? No hay nada que me frene un movimiento. Por eso la segunda ley de Newton, obviamente, nos da una relación entre la causa, o sea, las fuerzas, y los efectos que producen sobre ese cuerpo, o sea, la aceleración. ¿Está? Entonces, fíjense en que con una ecuación matemática de ese modo tan sencillo, nosotros podemos explicar un montón todos los conceptos sobre los movimientos en los cuerpos, ¿sí? Eh, bien, fíjense este concepto que es el que le decía yo,
Vamos a suponer que estamos sobre una pista donde no existe rozamiento y va a velocidad constante. Obviamente que la suma de todas las fuerzas en este caso es igual a cero y su aceleración es igual a cero porque no está teniendo un cambio de velocidad, ¿cierto? Esto es lo que estamos deduciendo hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo a esto le ejerzo, por ejemplo, un empuje? ¿Sí? Hago una fuerza de tirarlo sobre esa superficie desde un estado de reposo. Nosotros vamos a ver que esta velocidad va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque yo estoy generando una aceleración constante. Y esa aceleración constante no es más que el producto de todas las fuerzas, ¿sí? Multiplicado por la masa, ¿sí? O sea, la aceleración por la masa va a ser igual a la suma de todas las fuerzas. Y lo mismo se haría en efecto opuesto. Si yo quisiera frenarla, ¿sí? Aplicando una fuerza constante que me genere una desaceleración. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no solo considero a la fuerza como una única componente, sino que considero la suma de todas las fuerzas, ¿sí? Si todas las fuerzas es distinto de cero, como dijimos en la primera ley de Newton, y estamos en un concepto de inercia, si toda la fuerza es distinto de cero, va a ser igual al producto de la masa por la aceleración de mi sistema o de mi cuerpo, ¿sí? Por eso, esta ley, ¿sí? Es la que nosotros nos permite calcular este concepto que tiene que ver con la aceleración de los cuerpos, que es lo que va a producir un cambio en el estado de reposo o de movimiento. Bien, eso para que lo tengamos siempre presente, ¿sí? Deme un ratito. Disculpen, ¿sí? Así que bueno, teniendo en cuenta esta ley de Newton con respecto a la sumatoria de las fuerzas, obviamente que eso tiene que ser distinto de ceros, nos topamos con la segunda ley de Newton y de acá nosotros podemos encontrar este concepto de masa inercial, como les dije yo recién a ustedes, que no es más que la relación entre la fuerza y la aceleración, ¿sí? O cualquiera de estas variables. Y ese concepto de masa inercial es lo que yo le estaba diciendo recién a ustedes, que tiene que ver con esta descripción de que la masa es esa propiedad intrínseca de los cuerpos que tiende a oponerse, sí, al cambio de estado, ¿sí? Y por eso existe una relación casi directa entre la masa, ¿sí? Y las fuerzas que intervienen y las aceleraciones que se generan. Bien. Ah, esto está lindo. Eh, para que podamos entender esto, fíjense, miren qué ocurre cuando yo tengo un cuerpo de una determinada masa, ¿sí? Y le ejerzo una suma de fuerzas distinto de cero, vamos a suponer que acá fuese igual a 10, voy a obtener una aceleración. Ahora, ¿qué pasa si la masa 2 es mucho mayor que la masa 1? ¿Sí? Con la misma valor de fuerzas, mi aceleración, fíjense en que es menor, pero yo ahora, ¿qué ocurre cuando tengo las dos masas bajo el mismo concepto? Voy a encontrar una tercera aceleración que la puedo encontrar en función de estas relaciones, porque si yo sé que la fuerza es igual a masa por aceleración y la fuerza acá es igual a masa por aceleración y estas dos fuerzas son iguales, yo puedo igualar ahora la Sumar, masa 1 por la sumar la aceleración masa. 1 y la masa 2 por la aceleración 2 y así encontrar una relación entre mis dos masas y mis aceleraciones. Esto a veces nos sirve para poder determinar o por lo menos comprender de que si yo aplico la misma fuerza a un sistema de más masa, voy a poder encontrar cuál es mi relación, ¿sí? O mi aceleración. ¿Por qué? Porque mantengo una misma proporción y porque esa propiedad de la suma vectoriales de todas las fuerzas intervinientes sobre las masas nos llevan al concepto de la segunda ley de Newton. Obviamente porque termina siendo una ecuación vectorial y porque yo lo puedo, a ver, lo puedo determinar en cualquiera de sus ejes.
ya que la masa siempre es una constante y el efecto de la aceleración, como lo habíamos visto en las clases anteriores, es una medida vectorial. Bueno, lo dejo ahí y esto lo explicamos en la clase que viene, ¿sí? Déjenme que dejo de compartir esto, así no los demoro tanto tiempo. Después seguimos hablando un poquito de la clase que viene con lo que es la segunda ley de Newton y empezar a hablar un poquito de la tercera ley de Newton y después el concepto de energía. Bien, resumimos. Primera ley de Newton, ley de inercia, habla de la suma de todas las fuerzas. Bien, entonces dice, si estoy en reposo, la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Bien, si estoy en un movimiento rectilíneo uniforme, o sea que me voy moviendo de manera constante, también la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Ahora, si ya me estoy moviendo a distintas velocidades, es porque existe una aceleración y la sumatoria de las fuerzas es distinta de cero. ¿Sí? Ahora, cuando me permita a mí entender el concepto de inercia, que es cuando la sumatoria de todas las fuerzas es distinta de cero, significa que la masa de ese cuerpo, ¿sí?, va a estar multiplicada por un efecto de aceleración. Es lo que nosotros vamos a percibir, o sea, la masa, digo nosotros porque me considero como masa, el efecto de esa fuerza o de la suma de esa fuerza. ¿Sí? Entonces, ahora la fuerza que es distinta de cero, ¿qué voy a estar viendo sobre la masa? Un efecto de aceleración. ¿Sí? Y ahí describo las dos primeras leyes elementales de Newton. Con eso podemos describir un montón de otras cosas. ¿Entendieron más o menos? Sí, ¿Sí, no? sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Sí, más o profe. menos. Sí, sí, Bien. profe, vamos. A veces uno cuando tiene que estudiar lo que es la primera ley y la segunda ley de Newton, a veces desde ejemplos sencillos, intentamos nosotros describirla. Y no todo es tan sencillo, digo, desde la física, digo, porque hablar de un movimiento, hablar del desplazamiento, hablar de, no sé, de cualquier cosa, estaremos introduciendo un montón de variables dentro de esa fuerza. Pero digo, está bueno que ustedes empiecen ahora a preguntarse, por lo menos hasta la clase que viene, determinados conceptos de movimiento cuando aplican una fuerza. No sé, los que crean convenientes y traten de hacer este ejercicio es, che, ¿está en reposo? Bien. ¿Está en reposo? Perfecto. ¿Cómo sería la suma de sus fuerzas? ¿Está en movimiento? Bien. ¿En qué tipo de movimiento estoy? ¿Y cómo sería la sumatoria de esas fuerzas? ¿Sí? Primero busquen ejemplos sencillos, si se les ocurre, y después traten de relacionar ese ejemplo. Che, ¿qué pasa si ahora tengo una fuerza? ¿Cómo va a ser mi aceleración? Y traten de entender hacia dónde va ese movimiento y creo que ustedes mismos se van a referenciar esta segunda ley de Newton. La tenemos muy incorporada, pero no la tenemos desarrollada, digo. Uno lo ve cotidianamente. Bueno. Eh, Después la clase que viene vamos a resolver ahí. Yo tengo dos o tres ejercicios para que lo veamos, cómo calcular y ver algunos ejemplos de aplicaciones de, De la ley de Newton. de esto, ¿sí? Que lo veríamos en plano inclinado, en poleas o en algo por el estilo, pero para que lo podamos a entender y qué ocurre y cómo puede calcularlo, lo veríamos medio rápido. Y, y nos quedaría ver la tercera ley que es de acción y reacción. ¿Sí? Cristina, Sí, profe, buenas tardes. buenas tardes. Yo lo que tengo en claro, como resumen, ¿no? Es que la inercia es el cambio de estado, de ¿Mm? reposo a movimiento y de movimiento a reposo. El movimiento rectilíneo uniforme es la suma de todas las fuerzas y siempre va a ser igual a cero. Y el uniformemente variado interviene la aceleración y la suma de Ujú. todas las fuerzas no es igual a cero. Eso estaría bien entonces. Estaría bien. Está perfecto. Me quedó ahí una cuestión, Cristina, que dijiste, eh, me parece que dijiste el movimiento rectilíneo uniforme, aceleración constante. Repetímelo esa parte.
Ahí, Pues ahí sí. te digo. O sea, lo que tomé nota, espera. El movimiento rectilíneo uniforme interviene en la aceleración. Vos dijiste que más allá de la aceleración, en el Ujú. anterior era una velocidad constante. En este caso, Bien. Si la interviene aceleración la... es constante, escucha, si la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Yo te llevaba el ejemplo y digo que cuando vamos a velocidad constante, lo que nosotros estamos igualando es, o sea, reducir la aceleración a cero y mantener sí, una velocidad constante. La Te daba velocidad. el ejemplo Ah, del auto, ¿sí? o sea que sería la aceleración igual a o sea que no varía la aceleración, pero sí la No, velocidad. No, al revés. no, la velocidad es constante y la aceleración es cero. Cuando yo llego de 0 a 100, vamos al ejemplo del auto, cuando voy de 0 a 100, de 0 a 100 Sí, hay aceleración y la velocidad va cambiando. Ahora, cuando llegué a 100 y la mantengo en 100, la aceleración tiene que ser igual a cero. Pues si yo ya tengo una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, significa que cada 2 segundos voy a estar avanzando 1 metro de más. O sea, por ende voy a estar cambiando la velocidad. ¿Sí? Aceleración siempre es cambio de velocidad. bien. ¿Mm? Bueno, Lo vimos, recordalo cuando vimos MRU y el gráfico y MRV, varias. sí, por eso, pero con lo que estabas diciendo ahora se me había hecho lío, por eso quería pasarlo en No, limpio. no, a lo mejor lo traía a modo del ejemplo del auto, que yo dije, uno mantiene una aceleración porque voy teniendo una fuerza que me va restando. O sea, el auto, ¿sí? Por más de que vaya a 100 kilómetros cuadrados, yo le estoy ejerciendo una fuerza. O sea, el auto va generando una aceleración y va teniendo un efecto opuesto que contrarreste ese efecto. Lo que hace que en el movimiento macro, si yo lo miro de afuera, estoy yendo a 100 kilómetros por hora. Nada más. Bien, Pero profe, digo, sí, ahora está más claro. en fuerzas, ahora yo lo llevo, tengo una fuerza que va para este lado, tengo una fuerza que viene para este otro lado. Si hay fuerza, acuérdate, es masa por aceleración. Entonces, evidentemente hay una aceleración porque hay una fuerza, pero la estoy contrarrestando. Al estar contrarrestada, significa que eso es igual a cero. Entonces, no hay aceleración en ese momento. Bien, bien. Listo, Bien, profe, gracias. de nada. Bueno, ¿alguna otra Bueno, Marco, duda? por ahora Marco. no. Bueno, genial. No. Bueno, chicos, nos vemos entonces el El martes que martes viene. que viene, ¿sí? Fíjense que le subí creo que el marco teórico de las clases anteriores. Bueno, Gracias, Marco. Bien. Nos vemos. Y después Ok. le subo Bueno, esto. Gracias, profe, gracias. profe. Dale, Gracias, nos profe. vemos. Gracias, profe. Ok, Chau, Gracias, chau. buen fin de profe. Marcos. gracias. Chao. Bueno, Nos Igual para vemos, gente, el ustedes. viernes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. buen Chao. fin de Pamela. No, estamos martes recién. Dale. Chau, chau. Ay, Dios. No, por Chao, Recién, favor. gana Pame. que sea Recién viernes. arrancamos la semana. Nos Sí. vemos el viernes. Chao, chao. Chao. Cansado, jefe. Chao, Chao, Pamela. papá. Está cansado el jefe.